Buenas tardes a Calvario ATX, Calvary en español. El día está frío, pero nos alegra que están acá con nosotros los que salieron en este invierno. Les hacía falta el invierno de Nueva York, llegó a Texas, falta la nieve, falta el hielo. Si Dios quiere que se quede para allá. Pero si es la primera vez en Calvario, enseñamos la Biblia versículo por versículo y capítulo por capítulo para equiparlos como discípulos de Jesucristo a impactar al mundo alrededor de ustedes. Si usted no conoce a Jesús, entonces nuestra oración es que a través de la enseñanza de la palabra Jesús se le revele para que puedas creer en Él, tener vida eterna con Dios el Padre y te llenes del Espíritu Santo para crecer y caminar en tu fe. Unos cortos anuncios. Primero, si estás viendo en línea y no tienes un lugar para donde dormir estas noches con el frío que tenemos, vete a la página de Instagram de nuestra iglesia o a la página de Facebook y ahí encontrarás más información sobre el lugar acá en Austin que puede registrarse para coger el bus y ir a calentarse, a tomar su sopita, tener una camadita y ahí los datos están allá en nuestra página de Instagram y Facebook. También tengan en oración a nuestro hermano Tyrone que se bautizó el mes pasado y esta semana el hermano falleció. Y ahora está con el Señor, apenas tenía 64 años. Entonces tengan a Tyrone y su familia en sus oraciones, por favor. Y final anuncio es mañana observamos el día de Martin Luther King Jr., un hombre que tomó una posición para recordar a nuestra nación que todos somos creados en la imagen de Dios. No importa el color de nuestra piel. El enemigo trata de dividirnos, pero Dios derramó su sangre para unirnos y salvarnos de todos nuestros pecados. Antes de entrar a nuestra historia, nuestro pasaje de Mateo 14 que hoy vamos a terminar. Primero, la promesa de hoy, que viene de Mateo 23:12, que dice, porque el que se en alteza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Este verso es contracultura. El mundo dice, mírame, aquí estoy, siéntete orgulloso, tenga saudez, promuévete y elévate para salir adelante y ser visto. Pero Jesús dice que los que se exaltan serán humillados y los que se humillan serán exaltados. ¿Permitirás que el Señor te promueva y exalte o lo tomarás en tus propias manos para exaltarte usted mismo? Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra, gracias por tus bendiciones, gracias por tenernos acá como familia, Señor, para estar en tu presencia, para alabarte de corazón, con nuestras manos, con nuestras bocas, con nuestra alma, Señor. Siguiendo este año enfocados en ti, Señor, poniéndote a ti primero, Señor. Entonces, Señor, hoy pedimos que tu Espíritu derrame en este lugar, Señor, los llenes con tu Espíritu, ayúdanos a entender las palabras que vamos a cubrir hoy en tu palabra. Señor, también oramos por la familia de Tyrone y por Tyrone y todos. Están tristes en un tiempo, aunque sabemos a dónde está su hermano, todavía es difícil. Entonces te pedimos, Señor, que vengas a su lado, levántale las manos y trae la paz solamente que puede venir de ti, Señor. Bendice nuestro estudio esta tarde y tenemos toda la gloria de ti, Señor. Amén. Amén.
Ok, hoy vamos a concluir el capítulo 14 de Mateo y vamos a cubrir los últimos versículos del 22 al 36. Y el título de nuestro mensaje es Fijando nuestros ojos en Jesús. Algunos de ustedes están pasando por una tormenta, otros están saliendo de una y algunos están preparándose para entrar a una. ¿Sabía eso? Todos pasaremos por pruebas y tribulaciones y a veces parece que estamos solos, pero nuestro pasaje de hoy nos hace recordar que debemos mantener nuestros ojos fijos en Jesús, el autor y consumidor de nuestra fe. Empezamos el versículo 22 y 23 que dicen: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y ir delante de él al otro ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Si se recuerdan, la semana pasada, al comienzo del capítulo, Jesús se entera de que su amado primo Juan ha sido decapitado a manos de Herodes Antipas. Y su respuesta es partir para pasar tiempo solo con el Padre, a llorar. Su corazón estaba pesado. Su primo, que lo bautizó y preparó el camino para el Señor, ahora está muerto. Sin embargo, duró poco porque más de 15,000 personas lo siguieron hasta donde se había ido. Y los discípulos querían despedir a los que vinieron rápidamente, pero Jesús le dijo que no, porque Jesús se había conmovido con compasión, porque eran como ovejas sin pastor. Así que en lugar de despedirlos, Él les enseñó, los sanó y hizo un milagro entre ellos para alimentarlos. Dios se preocupa por las personas, pero hay una prioridad. Primero, alimentar al espíritu y después satisfacer las necesidades prácticas. Así tiene que ser. Primero son las cosas de Dios. Jesús no tenía prisa a despedir a la multitud, pero en el versículo 22 vemos que inmediatamente hizo que sus discípulos subieran a una barca. ¿Por qué? Muy buena pregunta. Lean conmigo en Juan, capítulo 6, versículos 13 al 15, que nos da la historia de lo que sucedió después de que habían comido. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraban a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. La multitud quería poner a Jesús en puesto de rey. Y Jesús es el Rey de Reyes. No había duda de que el Mesías estaba entre ellos y querían un líder político para derrocar a los romanos. Querían que se hiciera la voluntad de ellos, pero no era la voluntad de Dios todavía. Jesús sí iba a regresar como Rey de Reyes, pero como muchos de los judíos no entendían que primero tenía que venir la primera llegada del Mesías a pagar el precio por nuestros pecados, a morir y sufrir en la cruz. De nuevo regresaría después de resucitar y viene de nuevo, pero ellos estaban enfocados en el reino de Dios y no entendían primero su primera llegada.
El Padre nuestro, registrado en Mateo 6, dice, Señor, haz tu voluntad en la tierra como en el cielo. Sin embargo, al igual que esta multitud, muchos de nosotros queremos que se haga nuestra voluntad, no la voluntad del Señor. Ayer compartí en mi página personal de Instagram de un grupo de cristianos que está creciendo rápidamente. Se llama la Reforma Nueva Apostólica. Enseñan que la forma de gobierno que Dios quiere es apóstoles y profetas que ha levantado en los últimos 30 o 40 años. Y ellos y los evangelistas, pastores y maestros deben caer debajo de ellos. Que eso significa la verdadera madurez y liderazgo a los que se someten a ellos. Unas posiciones que ya no se usan, como hemos estudiado en el libro de Hechos. Una posición que es un apóstol, alguien que es enviado, un misionero. Pero no hay apóstoles como en los tiempos antiguos, en los tiempos del libro de Hechos. Porque para ser un apóstol tendrías que haber caminado con el Señor, tenías que ser parte de su ministerio y haberlo visto en persona. Pero estas son las cosas que pasan hoy en día. Pero no solamente eso. Vemos que esta clase de movimiento ha venido de la iglesia pentecostal y carismática y quieren hacer algo más de las cosas. No solamente se enfocan en las experiencias espirituales, sino quieren establecer el reino de los cielos en la tierra, ellos mismos, para prepararlo para el Señor. ¿Pero enseña eso la palabra de Dios? Es Jesús el que va a establecer su reino en la tierra. Pero no es el primer grupo que ha intentado eso. Sabemos que la Iglesia Católica ha tratado de establecer el reino de los cielos acá mismo en la tierra. Aún el Papa es como en la posición de Jesucristo, la autoridad en este mundo. No es bíblico. Hemos visto movimientos, Rick Warren, el libro, La vida de propósito. Y el propósito es no solamente vivir una vida de propósito, sino también establecer el reino de los cielos acá en la tierra. No va a ser la primera y no va a ser la última vez que sale un grupo entre los cristianos que quieren establecer el reino de los cielos acá en la tierra. No solamente eso, uno de sus líderes, Bill Johnson, de la iglesia Bethel, de la Bethel Music, mucha música muy popular en nuestros círculos cristianos, fue uno de los coautores del mandado de las 7 montañas, que llama a los cristianos a influir a la cultura y la sociedad, a tener líderes en posiciones claves de influencia como el gobierno, la educación y el entrenamiento, para nombrar 3 de las 7. Ellos quieren estar en establecer quién va a ser el presidente. Profetizaban que Donald Trump iba a salir en la segunda, no solamente sus primeros 4 años, pero iba a salir de nuevo y falleció. Entonces hay una división entre el grupo porque quiere decir que había falsa profecía. Ahora están de nuevo apoyando a Donald Trump. No estoy diciendo nada en contra de Donald Trump. Fue el mejor presidente que el que tenemos hoy en día. Pero no es hombre cristiano. Pero queremos levantarlo como si fuera el Mesías, el que va a restaurar todo.
Nuestra esperanza no es en el presidente. Nuestra esperanza es en nuestro Señor cuando viene a establecer su reino. Y nosotros no vamos a establecer su reino. Él es el que va a hacer el trabajo. Y su reino va a ser en Israel. La tierra prometida. La gente escogida. Pero volvamos a nosotros. ¿Y usted? ¿Estás buscando hacer tu voluntad o la voluntad de Dios en tu vida? Aprendamos de Jesús. Envió a los discípulos al barco y ¿qué fue? Y se fue a orar solo a una montaña. ¿Por qué? Jesús enfrenta cada situación como un hombre como usted y yo. Él viene al Padre para buscar la voluntad del Padre. Él no vino a hacer su voluntad, vino a hacer la voluntad de su Padre. Siendo Dios, todavía vino con propósito. Él viene al Padre mientras sigue llorando y con dolor por la muerte de su primo. Y como vemos en un momento, Él viene a interceder por sus discípulos que van a entrar a una tormenta. Jesucristo es el único intercedor entre el hombre y Dios. No María, disculpe, es solamente Jesucristo. Dios mismo. Nosotros no sabemos lo que nos va a esperar cada día que nos levantamos. Aún ni estamos seguros si nos vamos a levantar ese día. ¿Y qué vamos a enfrentar? Pero debemos buscar la voluntad del Señor cada mañana antes de comenzar nuestro día. Porque Él sabe lo que vamos a enfrentar ese día. O a quién podemos alentar con una palabra del Señor cuando entramos a la palabra. No tiene que ser 1 hora, 2 o 3 horas. No, empiece poquito, empieces con 5, empiece con 10, con 15 minutos. Pero éntrese a la palabra de Dios, aun si es un versículo, y busque del Señor, ore para recibir al Señor y pedirle al Señor que haga su voluntad en tu vida y no la tuya. Que te dé una palabra para alentar a otra persona que de pronto la necesita. Que te dé oportunidades de compartir tu fe con otros. Veamos el versículo 24 al 26 y dice: Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, entre las 3 y las 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. El mar de Galilea es un lago que mide 13 millas de largo y 8 millas de ancho. Se encuentra a 680 pies bajo el nivel del mar, y al norte es el monte Hermón, que es 9.280 pies sobre el nivel del mar. Ve la diferencia, casi 10.000 pies de diferencia. A medida que el aire frío desciende y el aire caliente sube, puede producir tormentas rápidamente. Ser cristiano no significa que todo vaya a ser un camino de rosas. Los discípulos han estado en el ojo de las tormentas antes. En el capítulo 8, si se recuerdan, los vientos se levantaron tan fuerte que los discípulos tenían miedo mientras que estaban en el barco, aunque Jesús estaba con ellos durmiendo. Y ellos eran pescadores.
estaban acostumbrados a estar en el mar y en las tormentas. Pero como leímos en ese capítulo, esta no era una tormenta normal. Era una tormenta diabólica, el demonio tratando de matarlos para no llegar a alcanzar al otro lado. Esta es diferente. Aquí Jesús no está en el barco, pero tienen miedo no por los vientos, sino porque creen que han estado viendo un fantasma caminando en el agua. Tal vez estaban despiertos hasta la medianoche viendo películas de terror en su tableta. Están viendo Netflix. Hay tres fuentes principales de tormentas o pruebas en nuestras vidas. ¿Saben eso? Bien, ¿qué quiero decir por eso? Hay tormentas que vienen en nuestras vidas y hay tres principales, hay tres razones de dónde vienen. La primera, las tormentas vienen a nosotros, a enfrentarnos a nosotros, porque vienen a nosotros por nuestras malas decisiones, cuando seguimos a nuestra voluntad y a nuestra carne. Esa es una de las razones que vienen tormentas en nuestras vidas. También enfrentamos tormentas y pruebas a causa de Satanás, como vimos en Mateo 8. Jesús tuvo que reprender el viento. Y cuando sigues a Jesús, te conviertes en un objeto de Satanás. Quieren atacarte para descarrilarte. Y la tercera razón que vienen tormentas a nosotros, porque hay tormentas y pruebas que Dios diseña. Sí, ¿me escucharon? Claro. Hay tormentas que Dios diseña en nuestras vidas. ¿Sabías eso? Recuérdense que Jesús fue el que envió a los discípulos al barco. Él es el creador de todo. ¿Ustedes piensan que Él no sabía que iba a venir una tormenta? Claro que sabía. Él ya sabía lo que ellos iban a enfrentar. El Señor ya sabe lo que vas a enfrentar hoy, mañana y en 10 años, si estás vivo. La otra pregunta que los preguntamos, entonces, ¿por qué es que Dios permite que las tormentas entren en mi vida? Si Él sabe que vienen. ¿Y por qué está diseñando? ¿Por qué me está tratando de matar? ¿Por qué me está trayendo pruebas y tormentas en mi vida? ¿No se supone que todo va a ser grandioso cuando me convierta en un cristiano? Y que la vida va a ser chévere y todo va a estar bien. Mi mejor vida hoy. Como dice Joel Osteen allá en Houston. Hay que leer la Biblia. Leer la Biblia. Y cuando leemos nuestras Biblias, encontramos dos tipos de tormentas que Dios nos envía. La primera tormenta que viene es la tormenta de corrección. Esta es cuando estamos afuera de la voluntad de Dios. Somos cristianos, pero hemos descarrilado y hemos ido en nuestro propio camino. No queremos obedecer a la palabra de Dios, aunque sabemos la palabra de Dios. Un ejemplo de esto es Jonás. ¿Recuerdan la historia de Jonás? Dios quería que Jonás fuera a la ciudad asiria de Nínive y predicar un mensaje de arrepentimiento y perdón a la gente que estaba ahí, la gente de la ciudad. Si recuerdas, estas personas eran
lo peor de lo peor. Ellos, cuando conquistaban a una tierra, enterraban a los hombres en la arena, le sacaban la lengua, le ponían un clavo por la lengua para que no pudieran tragar y se murieran de la sed. Una forma de tormenta. Jonás no quería que los gentiles de Nínive fueran perdonados. Quería que fueran juzgados. Y oyó del llamado y la voluntad de Dios sobre su vida. Si estás pasando por una tormenta en este momento, vale la pena preguntarte si estás caminando en la voluntad de Dios o fuera de ella. De pronto la razón que estás pasando por esta tormenta en tu vida es porque no estás a la voluntad del Señor y el Señor te está tratando de dirigir tu vida de nuevo hacia Él. Antes de seguir a la otra tormenta, quiero decir esto. Cada vez que leo o hablo sobre esta historia, primero, el amor de Dios es increíble. Que una gente tan mala, el Señor todavía quiera perdonar. Pero también la otra cosa que me quiebra el corazón cuando leo esto es que encuentro muchos cristianos que ven a la gente de nuestra ciudad o de cualquier ciudad importante o grande, como los asirios de Nínive, y no quieren saber nada de ellas porque dicen, esa gente son malvados como los de Nínive, no merecen el perdón del Señor, son malísimos allá. ¿Usted por qué va a querer plantar una iglesia por allá? Y la verdad sí hay maldades en la ciudad. Pero en otro tiempo, nosotros fuimos malvados y enemigos de Dios también. Y muchos nos olvidamos de eso. Sin embargo, Dios nos salvó. No se olviden de eso. Que Dios, Él merece que nadie perezca. Ese es su corazón. Y la iglesia debe tener amor por todos. Todos los pecadores, todos los de la calle, todos de los cualquier ciudad, todos los droguitas, todos los pandilleros, cualquiera. Porque nadie está fuera del alcance de salvación. Si se arrepienten, si abren su corazón, si se entregan sus vidas al Señor, si responden al llamado de Dios. Siguiendo con la segunda tormenta. La segunda tormenta es una tormenta de perfección. Y es cuando vienen a nuestra vida, cuando estamos en la voluntad de Dios. Pero Señor, entonces, ¿por qué estás trayendo una tormenta en mi vida? Si estoy en tu voluntad. Esas son las tormentas que ponen a prueba nuestra fe y nos preparan para la obra del ministerio. Los discípulos pronto se quedan sin Jesús. Él irá a la cruz. Él les enviará al Espíritu Santo para que los guíe y los guarde. Pero las cosas se van a poner difíciles. La persecución contra ellos va a venir. Cada uno va a morir.
La persecución contra la iglesia vendrá. Satanás vendrá primero en contra de ella y cuando no la puede derrotar, entra entre ella, como aprendimos en las parábolas. Y aún hoy en día sigue esa batalla. Entonces, las pruebas vienen para prepararnos para la próxima tormenta. La persecución viene y seguirá viniendo. Nuestra vida no va a ser la mejor vida hoy. Esas son mentiras del diablo. O si hay bendiciones en el Señor. Pero la iglesia verdadera va a sufrir persecución. La cultura, el mundo, no los va a amar. Eso no lo enseña la palabra de Dios. Oh, sí somos supuestos ser una luz y un ejemplo. Pero no quiere decir que vamos a ser amados y queridos por el mundo. Y muchos estamos buscando que los acepten en el mundo. No, en estos tiempos hay división porque el Señor está separando a su iglesia. Y la iglesia que de verdad siga sobre las cosas de la palabra de Dios va a ser perseguida. Estamos viendo una división entre el movimiento metodista, la segunda denominación más grande de los protestantes. Primero son los bautistas, después los metodistas, y hay una separación entre ellos. Ya estaban a la izquierda hace tiempo, pero ahora están divididos sobre si se puede ordenar a un homosexual o si se pueden casar hombre y hombre. Y están estas cosas que son en contra de la Biblia. Hay división y esa denominación se está dividiendo. El hermano de Jesús, Santiago nos dice eso, el capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seas perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Jesús te está preparando para que tengas paciencia y aguantes porque vendrán más pruebas. Cada uno nos edifica más. Las pruebas vienen para ayudarte para la próxima prueba. Las pruebas vienen en nuestras vidas para alientar a nuestro hermano o hermano que va a pasar por esa prueba más tarde. Preparándote para las batallas. Pero la diferencia es que no estás en esa tormenta solo. El Señor está contigo aunque no lo puedas ver. La pregunta que te tengo a ti, ¿estás en la voluntad de Dios en medio de una tormenta o estás afuera de la voluntad de Dios? Porque toditos vamos a pasar por la tormenta. ¿Para dónde estás? Ahora, quiero clarificar algo. No confundas a las tormentas y a las pruebas con las tentaciones. Dios no nos tenta. Lea Santiago capítulo 1 versículos 13 y 14. Aquellos que son tentados son atirados por sus propios deseos. Pero ¿qué pasa? Nos apurramos a culpar a Dios por nuestras tentaciones. O es que Dios me dio tremenda tentación, a ver si tengo fe. No. El Señor no nos tenta con tentaciones. O le damos demasiado crédito a Satanás en vez de matar la carne y nuestros deseos.
Dios tampoco te está enviando a una tormenta para matarte. Ese es el plan de Satanás, para matarte. O que te mates y que te quites la vida. Pero ese no es el plan de Dios. Para las pruebas. Ahora, si dices que es cristiano y estás afuera de la voluntad de Dios y sigues blasfemando su nombre, Él te va a quitar la vida, sí. Pero eso no es una prueba, esa ya te quitó la vida. Para que no sigas tirando su nombre por el piso. Eso es diferente. Hebreos 7:25 dice: por lo cual puedo también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor estaba en la montaña intercediendo por sus discípulos. Él se sienta en el trono en el cielo, intercediendo por nosotros. ¿Por qué tener miedo entonces? Nos subimos al barco y pensamos que podemos capear la tormenta solos. Yo voy a manejar el barco y yo me entro a esta tormenta y yo lo puedo hacer solo. No, Señor, tranquilo. Tranquilo, esta yo la tengo yo. Esta yo la manejo. Y lo que pasa es que los apartamos nuestros ojos. En vez de fijar nuestros ojos en Jesús, apartamos nuestros ojos y los quitamos nuestros ojos de fuera de Jesús. Ya no lo estamos viendo. Entonces somos consumidos tanto por nuestro miedo que estamos ciegos y no reconocemos cuando Jesús viene y está acercándose para ayudarnos. No lo podemos ver porque estamos ciegos por nuestras circunstancias. Necesitamos tener fe sobre el miedo y fijar nuestros ojos en Jesús. Mire lo que dice el versículo 27. Pero en siguiendo Jesús les había diciendo: tened ánimo, yo soy, no temas. Amo al Señor acá. No vino a corregirlos, a gritarle, a decirle zángano, nada de eso. No, Él dijo: está bien, tranquilos. Él dice: ánimo, soy yo, no tengas miedo. Nuestro Señor quiere animarnos a no tener miedo. Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Cada vez que me preocupo o comienzo o me empieza a entrar el temor, el Señor me trae a Mateo 6. Es el pasaje que le dije que es la resolución del año nuevo. Debe ser la resolución de cada día. Para mí, el Señor me trae acá a Mateo 6, 33, 34, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanes por el día de mañana, porque el día de mañana tendrá su afán. Basta a cada día su propio mal. Me anima a no tener miedo. Dice que estoy contigo, incluso cuando pensás que no estaba ahí. Leyendo el versículo 28-29, dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Tienes que amar la valientad de Pedro. Él dice: Señor, si eres tú, mándame que yo vaya a ti y camine sobre las aguas. Se requiere fe para invocar al nombre del Señor.
Pero la fe significa que también debemos responder en obediencia cuando el Señor nos llama a venir. Pedro dio un paso de fe y caminó sobre la agua. Nadie más hizo esa pregunta. Ninguno de los otros discípulos, de los otros 12, de los 11 que quedan ahí, ninguno otro dijo, Señor. No llamaron a su nombre, no dijeron, puedo ir ante ti, nada. Dios puede hacer lo imposible. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a confiar en Él? ¿Eres valiente como para pedirle al Señor que te llame a hacer lo imposible y seguirlo a cualquier lugar donde te mande? O cualquier cosa. Si no conoces a Jesús, eres lo suficiente valiente como pedir y llamar a Dios. Si lo haces, Él te está llamando ahora y toca tu puerta. Responderás en obediencia. Leamos el versículo 30 al 32. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano así de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. El tema de nuestro mensaje de hoy se basa en este versículo. Cuando Pedro fijó sus ojos en Jesús, puede hacer lo imposible y caminar sobre la agua. Esta es fe en acción. Dios quiere hacer cosas imposibles en tu vida. Dios ya ha hecho cosas imposibles en tu vida. Sin embargo, cuando apartamos nuestros ojos de Jesús y nos enfocamos en las circunstancias, el miedo se apodera de nosotros y nuestro corazón comienza a hundirse. ¿Qué hace Pedro? ¿Qué hace Pedro? Invoca el nombre del Señor. Pablo escribe en Hechos 4:12, y en ninguna otra hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Escritos extrabíblicos se hacen referencia a Pedro como el gigante. Otras referencias históricas indican que era un hombre grande, a pesar de lo que se pueda ver en la serie elegida. El punto es que Jesús fue capaz de agarrar a Pedro con una mano y levantarlo rápidamente. Jesús es un hombre. Él era carpintero, no era un hippie, débil, flaco. No, era un hombre que trabajaba con madera, arrastraba árboles, hacía muebles. Era hombre. Yo sé que es difícil entender eso en nuestro tiempo, que no sabemos qué es un hombre y qué es una mujer. Estamos como confundidos. Pero en el principio era Adán y Eva. Hombre, mujer, no hay nada entre medio. Solamente hay dos géneros. Y Jesús sabía que era hombre y trabajaba como hombre.
y era fuerte como hombre. Entonces, hombres, pónganse las pilas, levántense los pantalones, sean hombres, sean líderes en sus casas, sean líderes en la comunidad, sean líderes en sus trabajos. Lleven a sus familias a la iglesia a buscar las cosas del Señor. Sean líderes que sean responsables por sus hijos. No los deje arrastrados por ahí. Sean hombres de responsabilidades. Las familias están sufriendo porque el hombre ha dejado su posición de hombre, de padre, de líder, de sacerdote abandonado. Regando niños por ahí, saliendo del matrimonio, acostándose con cualquiera. Pónganse en serios y regresen a los principios. Jesús le dijo a Pedro: oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La pregunta es también para usted. ¿Por qué dudan a Dios? ¿O se han olvidado de lo que Dios ha hecho en su vida? Las cosas que ha hecho en sus vidas, lo imposible. Las veces que usted hubiera resultado muerto porque alguien le sacó una pistola, o lo atracaron, o tuvo un accidente de carro, o el milagro más grande que te salvó la vida, salvó tu matrimonio, como lo ha hecho en mi vida, salvó a mis hijas, como lo ha hecho en mi vida. Este fin de semana tenía una conversación, una reunión con un colega del trabajo, cuando trabajaba con él en Seattle, y cuando vino y se mudó acá hace 2 años acá a Austin, fue la última vez que lo vi en persona. Y lo vi otra vez este fin de semana, y en diciembre del 2022 tuvo un accidente en su moto, en la comunidad, apenas a 15 millas la hora, y le pegó a un automóvil que estaba saliendo de la casa. Se quebró 17 huesos. Un milagro que está vivo. Usted lo ve hoy, usted no supiera que tuvo un accidente. No se ve. Dios ha hecho lo imposible, ha hecho milagros. De pronto era un milagro para ese varón, para que el Señor se reconociera quién es el Señor. Probablemente todavía dudamos. O en el momento regocijamos y decimos: gracias, Señor, por salvarme. Pero qué rápido nos olvidamos y quitamos nuestros ojos del Señor cuando las cosas se ponen bien. Dios todavía está estirando su mano hacia nosotros. Si te has quitado los ojos, mire lo que dice Pablo en Filipenses 3, 12 a 14. No que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Yo no lo he alcanzado, yo no he aterrizado. Hay gente que cree que no han aterrizado porque son algo, son una influencia, tienen dinero. Nadie ha aterrizado. Aún Pablo, el apóstol Pablo dice: yo no he aterrizado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que
lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dice, sigue para adelante, no te quedes conforme a lo que haya pasado en el atrás, sea bueno o sea malo. Hay cristianos que están viviendo en el pasado porque el Señor me salvó hace 20 años y era el día más maravilloso, pero ahora están fríos como el día de hoy. Tenemos que estar para adelante, tenemos que seguir creciendo en el Señor y fijar nuestros ojos en el Señor. En Lucas leemos que dice, mirad para arriba que nuestro rendición se acerca. Jesús, nosotros tenemos que fijar nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumidor de nuestra fe. Sigan para adelante, sigan enfocándose sus ojos en Jesús, porque cuando miramos a las circunstancias que están alrededor, nos entra el temor, el miedo. Cuando miramos a este mundo, hay muchas cosas para tener que miedo. Cuando vemos las guerras, cuando vemos lo que está pasando en las calles, no solamente allá en Israel, acá mismo en nuestras propias ciudades. Terroristas acá declarando que vayas por Palestina, por los de Hamas, hagan esto, que siga la violencia. Eso viene para acá mismo. Y si uno se enfoca en eso, ¿le entra qué? Le entra el miedo. Pero el Señor dice que sigas fijo en Él. La fe es obedecer a Dios a pesar de las consecuencias. O vas a seguir a este gobierno o vas a seguir al Señor. La vida cristiana será difícil, pero aún debemos regocijarnos cuando sufrimos, cuando nuestra fe es probada, porque produce perseverancia, y perseverancia carácter, y carácter esperanza, como dice Pablo en Romanos 5, versículos 3 y 4. Si alguien te dice que venir a la fe en Jesús significa que todo será grande y maravilloso, te han vendido un limón. Primer carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Este es el Pedro que estaba en el barco, caminó. Dice esto, escribió: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os has sobrevivido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No se sorprendan, sino gozosos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si nuestro Señor sufrió, ¿por qué piensas que usted y la iglesia no van a sufrir? Él nunca te dejará ni te abandonará. Eso es cierto, eso es una promesa. Cuando invocamos el nombre de Jesús, Él nos salva y nos ayudará a hacer lo imposible. Y calmará las tormentas en nuestras vidas a medida que atravesamos la prueba. ¿Viste el milagro acá? Jesús levantó a Pedro, caminó y los dos caminaron sobre la agua y regresaron al barco. ¿Habías leído eso antes? Sabemos que él caminó en la agua y cuando vio las circunstancias cayó y Jesús lo levantó. Pero si leemos, Jesús lo levantó y los dos caminaron sobre la agua de nuevo
y entraron al barco. Un milagro. ¿Y qué pasa? Vemos el versículo 33, dice, y entonces los que estaban en el barco vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Vamos a ver otro milagro acá. En el versículo 34. Mire, cuando hemos sido llevados a través de una tormenta por el Señor y nos damos cuenta de que Jesús ha tenido todo en control, nuestra respuesta debe ser adorarlo. Jesús te ama. Fijen sus ojos en Él y reconozcan que Él es el Hijo de Dios, que vino a morir por nuestros pecados y por los míos, los tuyos y los míos. Vamos a cerrar el capítulo con estos últimos 3 versículos, 34 a 36. Y terminando la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando les conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él a todos los enfermos. Y le rogaban que les dejara tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. En Juan 6:21 leemos de este tercer milagro que no leemos acá en Mateo. Una vez que Jesús abordó el barco con Pedro, no solo adoraron a Jesús, sino que el barco llegó inmediatamente a la orilla. Una vez que llegaron, los hombres que estaban ahí reconocieron a Jesús. ¿Sabes cómo pudieron reconocerlo? ¿Se recuerdan del hombre que llamado Legión? Era uno de los endemoniados. Había 2 hombres. Uno de ellos se llamaba Legión porque tenía muchos demonios entre él. Pero cuando Jesús lo liberó, ¿qué pasó? Se convirtió en un evangelista yendo alrededor y hablándole a la gente de lo que Dios había hecho en su vida. Y así debemos ser nosotros. Si Jesús nos ha salvado, ¿por qué no vamos a hablar de la esperanza de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿De dónde los sacó? ¿Por qué no compartimos nuestra fe con un mundo que no tiene esperanza? Tenemos la esperanza de vida eterna. Tenemos la esperanza que el Señor viene de nuevo. Y no compartimos nuestra fe. También vemos que la gente quiere tocar el borde de su manto. Me hace recordar de la mujer que estaba sangrando. La gente aquí tenía suficiente fe para creer que podían ser sanados si podían tocar el borde de su manto. El poder no estaba en el manto, sino que era la fe en acción de lo que Jesús podía sanarlos si solamente tocaban el manto. Les quiero dar una advertencia. Cualquiera que te venda o te pida una donación por obtener un paño, agua bendita o alguna otra reliquia, porque tienen poderes de curancia o te traen bendiciones, solo quieren tu dinero. Y tristemente esto se ve mucho en la iglesia. Él prende la televisión. Si usted me mandas una donación, te mando este mando, o te mando esta agua que vino de Jerusalén y fue bendecida por tal y tal y tal. El Señor no necesita tu dinero. El poder no está en un pañuelo, no en una ropa, no en una cachucha. El poder está en Jesús.
Jesús es el que cura. Jesús es el que sana. Jesús, Él es que levanta los huesos que estaban muertos y los levanta de nuevo. Jesús es el que rescata. Jesús es el que va a proteger a la nación de Israel. Jesús es el que murió por ti. Hoy estábamos hablando de tormentas. Y de pronto tienes una pregunta. Pastor, hoy hablamos de las tormentas de la vida y de las que fueron diseñadas por Dios. Pero ¿qué pasa si la tormenta en la que estoy vino por mis decisiones, por mis decisiones tontas, por mis pecados, porque tomé una posición de impulso, porque tenía miedo? Tengo dos respuestas. Primero, al que no conoce a Jesús, primero toma un paso de fe y ven a Jesús. Pero usted nos dijo la semana pasada que nadie busca al Señor. Sí, nadie busca al Señor, pero te estoy invitando que vengas ante Él. Mira lo que dice Juan 6:35-40. A los elegidos y a los que tienen la voluntad de elegir. Juan 6:35-40 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habías visto, no creíste. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo echo fuera. Seas escogido de Dios o si tú vienes a Jesús, no te va a rechazar. Esta es la invitación. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diera no perdiera yo nada, sino que lo resucité en el día posterior. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que me vea a él Hijo y crea en él tendrá vida eterna, y lo resucitaré en el día postrero. Esa es la invitación. Si usted no conoce a Jesús, ahí Jesús le está dando una invitación. Yo lo estoy invitando a que responda a lo que has acabado de escuchar. Ahora, si estás en una tormenta que te metiste porque te fuiste afuera de la voluntad de Dios, te digo esto: si conoces a Jesús y aún decidiste seguir por tu propia voluntad, entonces seas como Pedro y regresa y fija tus ojos en Jesús y extiende tu mano y observa cómo Él te va a sacar. No quiere decir que no va a tener consecuencias nuestras decisiones. Nuestras decisiones tienen consecuencias. Pero Jesús te puede rescatar. Levanta la mano. Fíjate de nuevo en Jesús. Él responderá. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que rescataste a alguien como yo, perdido, malvado, pero ahora justificado, santificado y un día glorificado. Y esa es nuestra oración para todos. Porque ese es tu corazón, que nadie perezca, que todos sean salvos. Pero tú has dado la voluntad de poder escoger o rechazarte. Entonces, Padre, que hoy sea el día que muchos respondan a tu palabra. Mañana no es prometido. Entonces, que hoy sea el día de salvación. Gracias, Señor,
por hacer lo imposible, por salvarlos de las cosas imposibles, de hacer las cosas imposibles en nuestras vidas. Pedimos tu protección, pedimos tu Espíritu que nos siga guiando y cuidando mientras que caminamos en un mundo que está en contra de nosotros, porque caminamos en tus pasos. Ayúdanos a alcanzar a tu comunidad, a la gente que tienes acá en esta ciudad, Señor. A los que hablan inglés en nuestra comunidad hispana. Ayúdanos a ser una luz en las tinieblas. Una casa de refugio a donde tú puedes ser encontrado, a donde tu palabra es predicada. Y ayúdanos a ser como una comunidad cristiana, a ser unos, porque divididos el enemigo los va a conquistar. Pero juntos somos poderosos porque estamos en ti. Sabemos que tú proteges a los tuyos y viene el día que vas a repartir y a sacar la simiente a separar a tu iglesia, Señor. Mientras tanto, queremos estar en tu voluntad y seguir en tus pasos. Entonces, gracias, Señor, ante de ti, Señor, y queremos alabarte a terminar este servicio con nuestras manos levantadas y levantando nuestras voces hacia el cielo. Y queremos ver tu presencia, queremos estar en tu presencia, Señor. Entonces te invitamos de nuevo, Señor. Y aquí pedimos, y encuéntranos ahí mismo, Señor. Sigue hablando a cada corazón, Señor. Y que respondamos en obediencia a tu palabra. Te damos toda la gloria, Señor. Amén y amén.